Mayo, a partir de las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. Y seguimos con arte, seguimos con literatura, literatura de Ceuta. Esta tarde se presenta el libro La conspiración del rey muerto. Será a las 8 de la tarde en la biblioteca y estamos aquí con el autor y con el padre de la idea. Saludamos a Alberto Martínez Cagliani, muy buenas. Hola, muy buenas. Y a José Miguel Recio. Buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Autor, papá de la idea. Ah, efectivamente. Así dice. ¿Cómo se ocurre eso? La idea fue hace muchísimos años. Cuando yo llegué aquí a Ceuta, bueno, aunque nací aquí, fui a estudiar y nada más llegué aquí a Ceuta a partir del 2002, que me propone hacer una obra de teatro acerca de la Ceuta portuguesa con este Palo Me Basto, que lo pasamos muy bien, y a partir de ahí fue interesándome por la Ceuta portuguesa. Y esto que empieza a leer la historia, la importancia que tenía la ciudad, mi ciudad, te gusta, y vas viendo cada uno de los apartados, de los personajes que pasan por Ceuta en aquella época, y cuando empiezas a profundizar cada una de ellas te das cuenta de que tienen una historia para contar. Así fue como transcurre el tiempo después de unos pocos de años de leer la historia de Ceuta, y ya que Alberto había publicado El secreto de Boca Verde, digo, bueno, pues yo también me voy a echar a escribir. Claro, empezó a reírse en el momento que le llevé los primeros manuscritos. Dice, José, vamos a hacerlo a media, que me gusta la historia, me gusta la idea que tiene. Y así que como hicimos el tándem. Bueno, es una historia que arranca en el 1578, siglo XVI. Alberto, cuéntanos, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto arranca, por supuesto, en la batalla de Alcázar-Quibir, también conocida como la batalla de los Tres Reyes, donde oficialmente se dan por muerto al rey Sebastián de Portugal. Y nosotros jugamos con el tema de que, ¿y si no ha muerto? Porque además, de hecho, incluso hay documentos en los cuales se menciona la posibilidad, documentos reales, de que estuviera vivo, estuviera preso en Berbería, que en aquella por la zona de Marruecos se llama Berbería. Entonces un arcabucero, que es el protagonista de la novela, tiene un encuentro con el rey Sebastián de Portugal después de la batalla. Y una vez que llega a Ceuta, lo comenta en un círculo cerrado y llega a oídos de una organización que se llama los sebastianistas, y se enrola en una carabela del duque de Alandroal para intentar buscar al rey y devolverle el trono. Pero claro, Felipe II y sus espías y sus agentes no se van a quedar quietos. Y ahí empieza un... Ya que no cuento, ya quien quiera saber más que compre. Hay guerras, hay amor, hay amistad, intriga. Sí, es un cóctel que para que intenta además que le va a gustar a muchos tipos de lectores, porque es una historia, además también hay sentido del humor dentro de, hay unos personajes que tienen bastante gracia. Y por supuesto yo en todos mis libros siempre hay un componente fuerte de aventura y de thriller. Y aquí también, que este es un thriller que está basado en un escenario que es real y es un escenario histórico. Que también cuenta con personajes ficticios. Es que se mezclan, Mezcla efectivamente, todo. Es un poco como Forrest Gump. Es como Forrest Gump, que es un personaje ficticio que resulta que después va a tener peso en la historia por acciones que él ha hecho. Entonces nuestros personajes pues también van a tener un peso en la historia real. José Miguel, ¿ya lo has leído? Por supuesto, mientras se hacía. Mientras sí, se hacía. Sí. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué te parece? ¿Qué Estoy nota le muy contento. pondrías? ¿Qué nota le pondrías? Un 10. Un 10. Pero sí, la verdad es las cosas como son. No era, desde luego no se desarrolló tal como yo lo pensé en un principio. Pues sí, es verdad que le ofrezco la idea, los personajes, la trama, el principio y el final, pero sí que durante el transcurso de la escritura... Le puso el toque a Alberto Cagliani. Por supuesto. Sí. Lo noveló porque yo pensaba hacerlo mucho más histórico y tenía razón, porque mucho más histórico hubiera sido un libro demasiado denso, no hubiera sido una novela. Prácticamente no se hubiera hecho una novela. Y sí, está interesante. Antes hablaba de los personajes y es muy curioso que le guste también, y le va a gustar muchísimo a la gente de Ceuta, que hay muchos personajes que los apellidos lo tenemos en la mente, y por aquella época ya existían esos apellidos aquí de personajes que teníamos a Pereira, los Guevara de Vasconcelos, que hasta el siglo XIX fueron gobernadores de aquí de Ceuta, y bueno, en esa época es cuando se casan los Guevara con los Vasconcelos. Está interesante. El mismo Sebastián de Portugal, que cuando traen el cadáver lo tenemos enterrado a 100 metros desde este estudio. 2 años. Y nadie sabe, prácticamente muy poca gente sabe, que el rey o el supuesto cadáver del rey estuvo aquí. Sí, pero además, aparte de que yo novelé, es que hay una cosa que nos pasa a todos los escritores. Y es que muchas veces los personajes toman la rienda de la historia. Y estos personajes que empezaron, algunos siendo muy flojitos, empezaron a tomar fuerza,
Y entonces la historia fue casi dictada por ellos. El proceso de creativo de un escritor muchas veces pasa por la escritura casi automática. Son los personajes los que nos mandan. ¿Y tú te dejas que te manden? Sí, porque muchas veces saben más que yo. Los personajes muchas veces te sorprenden. Uno cuando escribe dice, joder, lo que me ha salido son los personajes los que te han inspirado. Por lo que veo, esa novela engancha. A ver, Es trepidante. Eso todo el seguir mundo, leyendo y sabiendo todo el más. mundo ha hecho. De hecho, además, o sea, que no ha hecho la entradilla, o sea, lo que es la frase, se llama blurb, es nada más y nada menos que Juan Gómez Jurado, que se leyó la novela y si no ha hecho la frase es porque le gustó. Y además en petit comité que la recomienda. Lee la frase, por favor. La frase dice: en la conspiración del rey muerto, Alberto M. Caliani, me te dejo la gafa fuera, recrea un mundo vívido, repleto de profundidad, marco de una historia apasionante que no querrás dejar de leer hasta la última página. Eso digo yo. Apasionante. Que no dejarás de leer hasta la última página. ¿Cuántas son? 740. 740 páginas. 922 gramos pesa el libro, lo pesé el otro día. Casi un kilo. Sí, porque yo tenía lo que era, el otro, la conspiración del rey muerto, perdón, el secreto de Boca Verde pesaba 800 y pico. Y me dijeron, este todavía es más gordo. Y automáticamente cogí una báscula de esta de cocina y lo pesé, y digo, es verdad. Nada más que escribo unos tochos tremendos. Ahora, se leen rápido, ¿eh? Se leen muy rápido. A lo mejor también es por la pasta, ¿o no? No, la verdad es que, ojo, además, la letra es grande. Que esta vez, los que me conocéis del secreto de Boca Verde, que todo el mundo se quejaba de que la letra era muy pequeña, está grande, ¿eh? Y para los que leyeron El secreto de la Boca Verde, ¿qué diferencias hay entre, aparte de que es una novela histórica, un thriller de aventuras, pero qué diferencia? El estilo es muy parecido. El estilo es muy El estilo parecido. es muy parecido. Además, mi principal premisa a la hora de escribir es enganchar. O sea, yo lo que doy más que a la belleza del lenguaje, no, yo quiero enganchar. Te engancho más con garfios, de forma que no puedas dejar de leer. Mira que eres malo, ¿eh? Pero es que es así. Es que es el componente para mí más importante de una Pero novela. ahora no tenemos mucho tiempo libre ¿Por para eso? enganchar y no dejar... No, ¿cómo que no? Sí, Hay que dormir 8 horas al día. Ojo, ojalá pudiera yo hacer eso. Pues es verdad, yo que he tenido la suerte de leerme los dos libros, sí son muy parecidos. Es la misma aventura, en marcos distintos de la historia y por supuesto con otras tramas. Pero sí, el mismo estilo, el mismo estilo de Alberto. O sea, nosotros sencillo, a mí no me llega gusta todo el mundo. meterte un tocho de información que te rompa el ritmo. Todo lo que sale aquí es histórico, pero a lo mejor sale en una conversación de taberna o en un párrafo. Si tú quieres después profundizar con ese párrafo, vete a internet, léete un libro de texto. Yo te voy a dar, no voy a seguir de la historia, pero le voy a dar más protagonismo, porque en el libro se le da más protagonismo a lo que es la historia, o sea, la novela, que a lo histórico. Sin sacar los pies del tiesto de la historia. Porque además yo soy muy coñazo para el tema de la documentación. O sea, él me daba la documentación José hecha. Miguel asiente, ¿eh? Sí, no, porque a ver, es O que él, unas peleas que hemos bueno, tenido. es que él me daba la documentación muy mascada y yo cogí y me iba de viaje al sitio. Y entonces no mandaba ninguno, mandaban los personajes. ¡Una pelea! Tremenda. Pero al final no llegó la sangre al río. ¿Qué vas? En absoluto. Llegáis esta tarde a la biblioteca a las 8 a presentar la obra, Sí. a presentar El hijo. El hijo que va a estar a la venta en el propio acto, ¿no? Sí, Sí. aparte están librerías también. Está en librerías. ¿Cuánto cuesta? 22 euros. 22 euritos. 22 euritos. En casi un kilo de hijito, pues tienen 25 años de guerras, de pasión, Y de historia de Ceuta. de la historia, Y de de Ceuta. Muy interesante, la verdad que me apetece ya echarle un vistazo. 740 páginas y 900 ¿cuántos? Sí. 922 gramos. Después también mencionar que la portada está hecha, para mi gusto, por el mejor portadista que ahora mismo en España, junto con Colucci, que es Daniel Espósito. Daniel O sea, esa portada es un lujo. O sea, portada de lujo, libro de un kilo. es que, vamos, esto hecho a es base de peleas, Sí, basado tú en una historia de Ceuta, en la que se mezclan personajes ficticios con personajes reales. 25 años de guerras, hay amor, hay pasión, hay intriga. Hay de Parecerá todo. de la teletienda anunciándolo. ¡Qué maravilla! Te voy a contratar. O sea, haríamos 4. ¿Eh? Tienes al de la idea, tienes al portadista y tienes a la de teletienda. ¡Ah, qué maravilloso! Muchísimas gracias por venir a los A dos. ti. Mucha suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Con este libro. Muchas Y a gracias. ustedes también, muchísimas gracias. Mañana les espero aquí, a la misma hora, a la 1 de la tarde, en el paseo. Que pasen muy buena tarde. Adiós.